Un tiempo para liberarnos de lo que nos detiene. Reflexión de preparación para la Cuaresma 2024. Empiezan los tiempos fuertes, de gran reflexión y de autoevaluación, de una gran toma de conciencia y de enfrentarnos con nuestra verdad y realidad, porque no ha sido el mundo y mucho menos el maligno quien ha tomado las decisiones que nos tienen en donde estamos, quizás paralizados de miedo y escondidos hasta de nosotros mismos, por la vergüenza que nos da la realidad que hemos construido. Por ello, al acercarnos al camino cuaresmal, nos advierte el Evangelio que solo el que se reconoce leproso y reconoce la sanación de su lepra en la decisión de Jesús. Asimismo, cuando nos reconocemos extraviados, perdidos y totalmente dominados por el pecado, sometidos a la fuerza del mundo y del maligno, es cuando, como leproso, reconocemos su poder y le pedimos que manifieste su decisión para liberarnos de nuestra opresión y pecado. Ese grito desesperado, lleno de fe y de conciencia del mal hecho, de las decisiones mal tomadas, con el arrepentimiento y el dolor que nos detiene y oprime. Por ello, al sabernos en presencia de Cristo, le decimos: si quieres, puedes limpiarme. Mas en esta frase ponemos nuestra fe y esperanza de quedarnos libres de las cadenas que nos atan y nos impiden actuar con libertad. Queremos una Cuaresma diferente, que verdaderamente nos emancipe y nos llene de seguridad y confianza, que nos acerque a aquellos de los que nos hemos alejado por miedo, por razones de seguridad, mas estas ya se han ido borrando de nuestro horizonte, pero hemos dejado relegados a aquellos que ya no nos interesan, aquellos que no aportan gran cosa, pues hemos aprendido a vivir aislados y reducir nuestra vida a solo iteraciones breves. La pandemia nos enseñó a perder la cercanía, a dar una razón de vida a nuestra soledad, porque pese a tener ya tiempo de tener abiertas las puertas, aún nos restringimos a actuar socialmente. Nos excusamos por los miedos que el mundo nos pone para seguirnos sometiendo. Por ello también volteamos a buscar a Cristo y le volvemos a decir, llenos de temor y desconfianza del entorno donde estamos. Pues el miedo a la muerte, al dolor o a la enfermedad misma nos paraliza, nos aleja de los demás. Por ello decimos: Señor, si tú quieres, quedo limpio. La limpieza que le pido es la inseguridad de que estoy protegido por Él, que me acompaña al encuentro con mis hermanos y podré recuperar su cercanía y amor. Así esa libertad, poder caminar con ellos a vivir el camino que nos lleva a la auténtica libertad, a la tierra que nos da el Señor, donde podemos cubrir todas nuestras necesidades en compañía de los que nos aman. Pero siempre la decisión para acercarnos al Señor, la decisión de hablarle y recibir con apertura y decisión lo que nos dé, siempre será de nosotros, porque el signo con que inauguramos el camino cuaresmal, la cruz que nos marcan en la frente, no es el revelarle a los que nos rodean que somos católicos, sino que empezamos este caminar para transformarnos y recuperar la libertad, la cercana protección de nuestro Padre Dios. La ceniza que nos ponen es el fuerte recordatorio de la verdad material que somos, tan solo un poco de carbón, al cual Dios mismo le llenó de vida. Esta Cuaresma también debemos abrir nuestro corazón y entendimiento al llamado de Dios de tomar la responsabilidad de nuestra vida, de no dejarnos manipular ni engañar por nadie, pues el maligno está presente para seducirnos, para engañarnos y quitarnos hasta lo poco que tenemos, con tal de que optemos por él, que nos dejemos manipular y después nos abandonará y nos oprimirá. Por ello, en esta Cuaresma buscamos tiempo y paz para tomar decisiones que afectan nuestra realidad y permitamos a Dios nos llene de luz y amor, para que lo que decidamos sea conforme a su voluntad y a la gracia que quiere darnos, porque la libertad se hace presente en las acciones
que tomamos las decisiones de participar, y no es con dádivas ni con amenazas la forma en que debemos actuar, sino manifestando aquello que realmente conviene a mi persona y aquello a lo que yo amo. La ceniza es el signo de la destrucción total del ser, del destino de toda pretensión y de toda acumulación material, pues es el mismo polvo aquel que murió en la opulencia que aquel que murió en la más indignante indigencia, pues el valor real de la materia de que está hecho el ser humano, solo polvo. Mas el valor del espíritu que puso Dios en el hombre al infundirle la vida, ese no se reduce ni se confunde, retoma su lugar de origen, se presenta ante Dios y busca en Él el lugar que le corresponde. Si ha construido el bien y lo ha compartido con lo que Dios le ha dado, recibirá lo que Dios le ha guardado. De lo contrario, el dolor, el daño y lo que ha hecho mal lo tendrá que reponer y sanar, recibiendo de Dios los medios para hacerlo. Es en esa realidad que hemos construido en nuestra vida donde debemos poner la reflexión de esta Cuaresma, pues esto es lo que nos pone cadenas, nos limita y nos impide ser felices. Por ello en la Cuaresma clamamos a Cristo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Aún en nuestra ceguera, aún en nuestra postración, sabiéndonos aislados y despreciados por lo grave de los daños que he causado, sabemos que es Jesús quien pasa en nuestra cercanía, y con esa seguridad nos acercamos a Él pidiéndole compasión y piedad por nuestro estado, pues la ceguera que nos produce el mundo, deslumbrándonos con su propuesta, que nos hace caer una y otra vez, que nos hace lastimarnos y horrorizarnos, nos llena de vergüenza y miedo a ser lastimados y dañados de la manera que lo hacemos nosotros. Así, con esta verdad y frente a esta realidad, nos hacemos presente ante nuestros hermanos, mas sentimos la presencia de Cristo y buscamos estar frente a Él. Al sabernos escuchados, nos ponemos frente a su misericordia y amor y le pedimos que nos transforme, nos cure y nos impulse a recuperar la vista, la libertad y la seguridad para poder salir al encuentro de los demás, poder amar y servir. Este camino cuaresmal, que inicia con la ceniza puesta en nuestra cabeza, nos hace ver que también es nuestro dolor y nuestro deseo de cambio lo que va a ser productiva y singular. No es una Cuaresma más, es la que nos prepara a encontrarnos con el misterio de nuestra salvación, el poder dejarnos acompañar por Cristo a transformar nuestra vida y recuperar el signo de su presencia. Nos lleva a ser testigos de su presencia y amor ante los que necesitan su salvación, porque a mí me está salvando, me está iluminando el camino de transformación y recuperar mi verdad de lo que Dios hace presente en mí, quitándole todo aquello que no soy, que me he puesto encima para cubrir la realidad y ser menos vulnerable. Pero con ello solo evito que la gracia de Dios que me puedan compartir los demás se quede en ellos, porque no es decisión de Dios mi miedo y mi inseguridad. Es mi decisión creerme que puedo sin el amor y presencia de Dios en mi vida. La Cuaresma nos hace ver qué tanto tenemos que caminar para volver a estar en la presencia del Padre, que tanto tenemos que abandonar y dejar atrás para podernos encontrar con la verdad y realidad que Dios nos ha constituido, que tanto que pedir y aceptar para podernos llenarnos de plenitud y confianza de lo que nos acompaña por el camino, que tanto de aceptación y generosidad para acudir a aquel que me necesita. Por ello, en este camino, con el ayuno robustecemos la voluntad, dejando atrás las respuestas inmediatas y entendiendo que para madurar una idea debemos dominar aquello que nos perturba y distrae. Con la limosna enseñamos a desprendernos de lo que tenemos para entregarlo al que lo necesita, liberándonos del dominio de la materia sobre nuestra voluntad. La oración nos lleva al diálogo confiado y continuo con nuestro Padre Dios, que al irnos acercando a Él, nos damos cuenta de cómo nos dirige y nos auxilia a vivir la gracia y felicidad que nos da.